Los centros culturales del Banco de la República en Cúcuta, Leticia y Villavicencio les dan la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de conferencias virtuales Las fronteras en la historia de Colombia. Recordamos que este ciclo se desarrollará a lo largo del primer semestre de este año y busca fortalecer los procesos de reflexión del Centro de Documentación Regional de Cúcuta, que tiene como vocación la investigación sobre las fronteras de Colombia. Para conocer más sobre esta y otras actividades y servicios culturales, pueden consultar la página web banrepcultural.org en el minisitio del Centro Cultural de Cúcuta. El día de hoy, en nuestra segunda fecha, nos convoca la conferencia La Oficina de Longitudes y sus expediciones por Norte de Santander y la frontera colombo-venezolana. Para ello nos acompaña Anthony Picón Rodríguez. Él es graduado en Ciencias Sociales y Topografía y magíster en Geografía por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Instituto Agustín Codazzi. Es curador de los contenidos cartográficos de la Biblioteca Nacional, integrante de Razón Cartográfica y cartógrafo independiente. Además, recientemente es coautor y coeditor del libro Entre líneas, una historia de Colombia en mapas. Les recordamos a los asistentes que pueden dejar sus inquietudes a través del chat de la reunión y les pedimos el favor de mantener sus micrófonos apagados. Bienvenido, Anthony. El espacio es completamente suyo. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación, Sergio. También hay agradecimientos especiales a Adriana Frega por toda la organización del ciclo y pues por supuesto a los otros centros culturales que están apoyando. Mil gracias a todas y todos los que están asistiendo a esta presentación. Esta presentación se conecta con una invitación pasada hace un par de años por el mismo centro, por el Centro Cultural de Cúcuta. Y esta es una continuación que está más detallada sobre esas expediciones y esas relaciones de frontera que se construyeron a partir de esta institución. Entonces, ¿qué era esta institución también? La Oficina de Longitudes, digamos que está más ampliamente, pues de alguna u otra forma, digamos, como contado en la anterior presentación, que también creo que está en la página del Facebook del Centro Cultural. La Oficina de Longitudes fue esta primera institución en Colombia que se encargó de hacer, digamos, la cartografía oficial del país, pues en términos institucionales, ¿cierto? Como que ya no eran estos grandes cartógrafos o estas grandes autoridades como Agustín Codazzi, Mosquera, ¿cierto? Como Acosta, toda esta serie de generales, sino que ya era pues todo un conjunto de ingenieros pues con todo un proyecto común de Estado. Entonces, los agrimensores, astrónomos e ingenieros colombianos que participaron tanto en las comisiones de asesoramiento y levantamiento de límites con Venezuela, que fueron unas comisiones que se empezaron a dar a finales pues, digamos, desde la última década del siglo XIX, pues específicamente, digamos, entre 1890 a 1902. Entonces, como los ingenieros que participaron, ¿cierto? Como en estas expediciones, así como aquellos también de los que participaron en el primer proyecto de la Oficina de Longitudes, que fue un proyecto que se dio entre 1902 a 1905, pero que en la práctica solamente realizó un levantamiento topográfico sobre Bogotá, pero eh, no ningún levantamiento, digamos, nacional para la construcción de la Carta Nacional. Entonces está, cierto, como que este grupo también de personas que se involucraron en estas expediciones y que también estaban reflexionando alrededor del Observatorio Astronómico Nacional, manifestaron al Estado colombiano pues también como que la necesidad de llevar a cabo una medición sistemática del territorio para renovar, digamos, con mayor precisión la carta general del país y con ello, ¿cierto? Como las cartas geográficas
sus entidades departamentales. Eh, estos mapas son muy particulares porque, digamos, son, ¿cierto? Como que conversaciones que se dan desde la diplomacia, pero que también que se llevan al campo y que empiezan a perfilar esta, ¿cierto? Como que esta imagen de Colombia que nosotros ya tenemos, digamos, en la cabeza. También como lo mostraba eh, en la sesión anterior David, David Ramírez, y es como este mapa, ¿cierto? Como este mapa logo que todos tenemos en la cabeza empieza también a formarse o a configurarse a través de estas expediciones. Y en este caso, este es un mapa de 1897 que está dedicado a la instrucción pública y que es elaborado por José María Giraldo Duque y que ya empieza a integrar, ¿cierto? Como continúa esa estética que también que nos mostraba en el ciclo, en la sesión anterior, David, con estos mapas, digamos, que son posteriores a la comisión coreográfica, pero que empiezan a perfilar estas líneas de frontera que se están, pues, como conciliando a través de terceros, ¿cierto? A través de árbitros, digamos, en este caso, de un laudo español, después unos laudos suizos, pero que empiezan a incorporarse dentro de la imagen del mapa nacional, pero que también años, digamos una década posterior, se lleva pues, a través de comisiones bilaterales a hacer estos levantamientos en campo que no necesariamente, ¿cierto? Como que toda esta información que se proyecta desde el árbitro o desde el escritorio no va a coincidir propiamente, digamos, como con la realidad y esto va a generar otras, ¿cierto? Como que otras disputas sobre esos intereses territoriales y particularmente estos personajes de las comisiones colombianas son personajes que están, ¿cierto? Como que están conversando en el observatorio astronómico, que están participando en estos levantamientos. Hay una serie también como instituciones que, digamos que también cobijan a este núcleo de ingenieros y que pues debido a la importancia, digamos, que representó la información cartográfica para mejorar la administración del Estado y pues en torno también para la defensa ante otros estados. Entonces Colombia pues en este momento digamos no contaba con la información suficiente y de precisión digamos que acreditara estas segmentaciones fronterizas pues para, ¿cierto? Como para concertarlas con Brasil, con Ecuador, con Perú, con Venezuela, debido a que el último levantamiento, ¿cierto? Como que el último levantamiento que utiliza también, que beben muchas de las cartografías nacionales de la segunda mitad del siglo XIX, pues fueron tomados pues, de la Comisión Coreográfica. Y pues la Comisión Coreográfica no fue un levantamiento total, sino es también un levantamiento parcial, digamos, del área nacional, o de lo que se considera, ¿cierto? O lo que se pretende como área nacional. Entonces, bueno, aquí también se ve, esto puede ser como muy interesante en relación a cómo se van dando estas divisiones. Digamos, hay unas divisiones que están dadas más a través como de los cuerpos de agua, ¿cierto? Como de la geografía misma, en algunos casos desde los filos de montaña, en otros casos son, son líneas más arbitrarias, ¿cierto? Como que van guiadas a través como de esa cuadrícula matemática que pues esto también va a generar unas discusiones más fuertes, digamos, en campo. Entonces, esta situación requirió pues atención por parte del Estado, ya que la falta de conocimiento y claridad sobre la demarcación de la frontera estaba siendo, digamos, aprovechada por estos otros estados vecinos que estaban empezando a implementar o a incentivar desde también finales, pues desde la segunda mitad del siglo XIX, pues acciones para generar, digamos, legitimidad y conocimiento sobre pues estos confines, ¿cierto? Como estos confines fronterizos, estos confines de estos territorios que se pretendían, digamos, por ejemplo, pues además de situar poblaciones, puertos, fuertes, como en el caso de Brasil, como lo mostraba David, el caso de Venezuela y Perú empezaron, digamos, a adjudicar concesiones territoriales a connacionales o extranjeros, mientras que
Perú y Brasil, ¿cierto? Como que no limitaron la titulación de tierras baldías a sus conciudadanos, digamos, en zonas de litigio. Eso, claro, uno lo puede ver más en detalle también como en estos trabajos que ha adelantado Carlos Zárate, eh, Jorge Aponte, eh, y bueno, y estas circunstancias o esta serie como de circunstancias empezaron a poner en vilo, digamos, las pretensiones de Colombia sobre estos confines, que no necesariamente es cierto, como que a lo largo del siglo XIX, pues hubo, digamos, una pretensión, pues en términos como de acción sobre el territorio, a diferencia, digamos, de Venezuela o de Brasil misma, que, pues, que estaban haciendo como que otras acciones sobre el mismo espacio. Eh, entonces, em, estas acciones pues estaban dando, ¿cierto? Como que mayor conocimiento y legitimidad pues a estos otros estados sobre estas zonas de disputas y empezaba también como ayudar a circular estas líneas que se pretenden a través de documentos, de mapas. Entonces estas líneas de preferencia de los otros estados también no solamente empezaban a circular en términos, digamos, como externos a los países, sino que también iban dejando o nutriendo de equipamiento, infraestructura de comunicación, de transporte, de temas militares, digamos, aquellas zonas de frontera. Digamos, por eso no es gratuito que muchas zonas, ¿cierto? Como de fronteras en parte de la cuenca de la Orinoquía y la Amazonía, pues eran municipios, ¿cierto? Como de avanzada peruana, pues, brasileña o venezolana. Entonces, fue un momento, digamos, como en pues, como a través como también de estas necesidades y este contexto, que la agenda política y la opinión pública del país empezó a evidenciar una mayor necesidad sobre, pues, en renovar este levantamiento sistemático como un proyecto nacional. Sin embargo, claro, esto es algo que se estaba viendo desde finales del siglo XIX, pero solo fue hasta el gobierno de transición que da Ramón González Valencia, ¿cierto? Al gobierno de Rafael Reyes, donde se encuentra, digamos, como un escenario propicio para reanudar este proyecto clausurado de la Oficina de Longitudes, que se dio en 1902 a 1905. Y yo creo que esto se da también como debido a ese fuerte, ¿cierto? A la permanencia de un sentimiento de pérdida nacional sobre el territorio que estaba causando pues la separación del departamento de Panamá, que en muchos casos dentro de las relaciones o de las redacciones de estos ingenieros se ven, ¿cierto? Como que se escribe como el departamento rebelde, eh, ¿cierto? Todavía como que no se acepta, digamos, como que la independencia tanto en términos como políticos, pero en términos también como es de la opinión pública, la segmentación pues como del mismo Estado. Y va a ser pues uno de los diputados de la Asamblea, digamos, como en el Congreso, que es Francisco de Paula Mateus, que fue un exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de José Manuel Marroquín, que en el gobierno de José Manuel Marroquín es cuando se da el primer proyecto de oficina de longitudes. Y lo particular, digamos, antes la oficina de longitudes estaba ligada con el Ministerio de Instrucción Pública. Eh, bueno, digamos, estos cambios que se van a dar en esta nueva administración le van a dar como otro protagonismo también a esta nueva institución. Y particularmente, pues, Francisco de Paula Mateus fue un gran defensor de los intereses territoriales de Colombia frente a Panamá y digamos, al expansionismo estadounidense, ¿cierto? Como que todo este sentimiento también anti-yanqui, pues como que se estaba configurando. Entonces, claro, este es un personaje que él acoge todas estas intenciones manifiestas de los ingenieros, que no eran intenciones, ¿cierto? Como que eh, estaban dadas desde un par de años previos, sino que llevaban más de
década, pues como configurándose desde el observatorio, ¿cierto? Desde las reflexiones que se daban desde el Observatorio Astronómico Nacional, desde la Sociedad Geográfica, digo, desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y pues es el personaje, digamos, que acoge estas intenciones y que presenta a la Oficina de Longitudes, pues lo presenta ante el Congreso como el proyecto de levantamiento nacional que va a ser pues discutido, digamos, en la Cámara de Representantes y fue, digamos, como que la persona que cristaliza o que reúne y presenta, digamos, estas intenciones como proyecto de ley. Eh, pues esto se va a convertir como proyecto de ley en octubre de 1992 a través de una ley ordinaria. Digamos, la ley ordinaria también hace que la discusión, digamos, como de los proyectos que entran por ley ordinaria son proyectos que no se discuten mucho, digamos, como que pues son menos, digamos, como que los filtros, pero esto es importante en términos de que permite restablecer, ¿cierto? Como que a la Oficina de Longitudes como el centro científico para el perfeccionamiento sistemático y progresivo, digamos, como en la Carta de la República, como, digamos, como que lo anota, digamos, ahí mismo la ley. Y de acuerdo con esta ley, pues la Oficina de Longitudes queda ahora administrativamente subordinada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y claro, y eso tiene eh, como otra connotación, porque es una oficina también que está acompañando, ¿cierto? Como estas intenciones que se están dando desde la Cancillería en relación, digamos, como con las fronteras. Entonces aquí no es solamente, digamos, como un proyecto científico, sino es también como un proyecto, digamos, político muy intencionado en relación, digamos, con la fronterización del país. Eh, entonces, pues digamos, este nuevo proyecto científico siguió pues estos propósitos del proyecto clausurado, no solamente, digamos, como en términos de objetivo general, sino también como estas especificaciones técnicas que se habían empezado como a construir, en donde pues el objetivo, digamos, como que de inicio fue también como determinar las coordenadas. Entonces, claro, entonces, ¿cuáles eran las coordenadas de interés? Claro, eran la longitud, que era esta medición que se da desde, ¿cierto? Desde Bogotá como punto de origen cero. Entonces, eso también muestra como un nacionalismo muy fuerte ahí dentro también como de los patrones matemáticos nacionales que se empiezan a establecer. Pues claro, porque ahora sabemos que estamos ¿cierto? Como en relación al meridiano de Greenwich, o por eso también, digamos, como que se llama, ¿cierto? Como que la empresa de correo postal de Colombia, que es 472, que es en relación, ¿cierto? Como a 72 de longitud y 4 de latitud, y la latitud de la que se empieza a medir desde el Ecuador, ¿cierto? Como cero, y empieza a sumarse o a restar si sube o baja, digamos, en relación, eh, pues como estas líneas meridianas. Y ¿cierto? Como que estas relaciones de coordenadas también van a incluir la altura de manera sistemática, que esto le va a dar, digamos, como que otro protagonismo, eh, digamos, a este levantamiento, a diferencia, digamos, al levantamiento de la Comisión Coreográfica o a levantamientos anteriores, porque se construyen unos patrones que no solamente, digamos, segmentan el territorio como una cuadrícula, ¿cierto? Como mostrando las calles y carreras o también, digamos, como entendiendo eso como el plano cartesiano para ordenar y ubicar, ¿cierto? Como que las poblaciones del país, sino que también las alturas. Y las alturas, digamos, van a ser importantes para la oficina de longitudes porque las alturas también van a decir en términos meteorológicos, ¿cierto? Como temas de temperaturas, pero asociadas a unas alturas que pueden tener unos ecosistemas distintos.
No, pues digamos pensando eso también como ahora lo que se conoce como pisos bioclimáticos, que esto en términos digamos como que agrarios va a tener digamos como un impacto también eh, en relación a identificar, ¿cierto? Como que las condiciones ambientales o atmosféricas, digamos, como de ciertos suelos. La idea que pues era como que estos principios de levantamiento, ¿cierto? Como de estos elementos que integrarían, digamos, como que las coordenadas de las principales poblaciones, permitirían ensamblar lo que se va a conocer como la red astronómica, que ahora más adelante la voy a mostrar. Y esta red astronómica tenía un interés amplio porque iba a ser como el esqueleto o la base, digamos, como del mapa nacional. Entonces, en principio, estos ingenieros lo que querían levantar era este esqueleto, ¿cierto? Como de coordenadas. ¿Con qué intención? Pues porque este avance, digamos, técnico iba a permitir al Estado obtener no solamente, digamos, como una carta general del territorio, sino que también iba a permitir permitiría, digamos, unificar ciertas cartografías temáticas para tener como un patrón, sí, como un padrón pues, de control y estandarización por parte del gobierno. En ciertos casos, eh, bueno, esto es como una carta, pues es un mapa sobre la red de telégrafos de finales del siglo XIX. Eh, Estos son, claro, una serie como de mapas también, pues este es de estaciones inalámbricas, este es de infraestructura, pues como de obras en construcción, pero también como de proyectos de navegabilidad de los 20, bueno, estos son de proyectos de vías, de carreteras, eh, de temas ferroviarios, pero entonces lo interesante de esto es que este esqueleto, claro, estos dos últimos son posteriores a la red astronómica y esos preceden, digamos, a la red astronómica. Y lo interesante de esto es que todos estos nuevos esquemas iban, ¿cierto? Como que a configurar digamos, al padrón de coordenadas que empezaba a dar esta red astronómica. Eh, entonces, pues la implementación del recurso técnico, ¿cierto? Como que daría beneficios múltiples al Estado colombiano, pues como con esta capacidad de referenciar planos que estaba enunciando de ríos navegables, de carreteras, de caminos, pues en un marco común. Y esto también permitiría integrar los proyectos de cartografías militares, en el caso de la Carta Militar, eh, que nace como proyecto luego entre 1902 a 1915, luego como de las segundas visitas pues, de estas misiones chilenas, que también forman a estos militares que empiezan a construir parte, ¿cierto? Como de la carta militar, que las cartas militares también tenían como otros deseos sobre los detalles más interesados sobre la topografía, más allá, digamos, como estas cartografías de la Oficina de Longitudes, que eran más en términos como nacionales y departamentales. Y en el caso pues, de los militares, claro, entonces son unas cartografías más interesadas para el teatro de las operaciones, entonces que van a tener, digamos, también como otras apuestas. Eh, y también, pues, para relacionar como esta infraestructura de transporte y comunicación de una manera, digamos, como que más precisa en relación a las distancias de desplazamiento entre los centros urbanos y también para facilitar, ¿cierto? Esta red astronómica nacional también facilitaría estas tareas de fronterización del, pues, como el territorio nacional que tanto se demandaban. Entonces, luego de que la Oficina de Longitudes se da como proyecto de ley, ya en 1910, pues el mismo gobierno de González Valencia en su propósito
de materializar pues, el proyecto de mensura nacional, empieza a reglamentar, ¿cierto? Como a la recién creada Oficina de Longitudes, pero es una reglamentación que, pues, que básicamente sigue estos principios que se habían como conversado y discutido y proyectado en la primera Oficina de Longitudes. Entonces, pues la reglamentación estuvo bajo la tutela del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el caso inicial fue Carlos Calderón Reyes, que el ministro de Relaciones Exteriores también a veces he conocido ahí como en los informes como canciller, fue como el supervisor y el encargado, digamos, principal del proyecto. Así como sí, fue el que nombró el personal técnico y administrativo, digamos, que iba a integrar a la institución. Eh, la selección también como del personal técnico que guió estos lineamientos definidos, ¿cierto? En el marco del proyecto de ley que aprobó el Congreso, estableció como requisito que la experiencia de los levantamientos cartográficos, o sea, como de los, ¿cierto? Como de los ingenieros o el personal técnico que iba a integrar a la institución, eh, como requisito, digamos, como solicitó experiencia en levantamientos cartográficos afines y la nacionalidad colombiana. Entonces, esto fue muy particular porque esto va a limitar la selección y de alguna u otra forma, digamos, como que el favorecimiento a los ingenieros que se encontraban próximos al observatorio, pero también próximos a la Escuela Nacional de, ¿cierto? Como pues, esa facultad de matemáticas e ingeniería de Bogotá, que es lo que ahora puede ser parte también como de la Universidad Nacional. Entonces, luego de estas reglamentaciones, pues se da como un decreto que oficia, ¿cierto? Como que a los que van a participar eh, como integrantes también de la institución, que eh, van a ser pues esta serie de ingenieros que en un principio, digamos, estuvieron trabajando o asignados en el, en el Palacio San Carlos, básicamente lo que ahora, pues desde 1908 empieza a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores y que en la actualidad, digamos, como que sigue siendo sede. En una de las oficinas también, pues como de este edificio, pues se encontraba, ¿cierto? Como que la misma oficina haciendo como que estas tareas de escritorio. Y en la selección del personal se va a, a nombrar o a contar con la participación como ingeniero jefe que va a ser Julio Garzón Nieto, que es un ingeniero pues, eh, que venía teniendo como un protagonismo también en las comisiones de límites colombo-venezolanas de 1901 a 1902, propiamente también como experiencia también de campo, también pues participaba siendo como profesor de la misma Facultad de Matemáticas e Ingeniería y pues había trabajado en los ferrocarriles, ¿cierto? Como en la parte también como el ingeniero, pues como de Bogotá, de Dinamarca, entonces tenía como una serie de experiencias, digamos, como que en campo y unas formaciones que no solamente estaban inscritas pues como al ámbito nacional, sino también pues tenía como formas, pues era formado también como ingeniero civil en Estados Unidos. Eh, pues también se contó con la participación de Justino Garavito, que es este que aparece acá. Y claro, y Justino Garavito pues es el hermano de, de Julio Garavito, que es este que se encuentra acá, que es este gran astrónomo bastante conocido, que ha circulado pues de muchas formas, hasta, ¿cierto? Como eh, eh,
pues por todos esos aportes que hizo en el campo de la astronomía, de las matemáticas, en el país, que fue otra persona que también asistió a la oficina de longitudes desde el observatorio astronómico. Y esto ya más adelante lo vamos a ver cómo se relaciona también con estos procesos ¿cierto? Como más particulares como del hacer fronteras, ¿no? Pero también del hacer mapas, del hacer como líneas, puntos y polígonos, digamos, como que en campo para la construcción, digamos, como esta Carta Nacional. Y también pues va a participar pues, Eugenio Eucros, que son básicamente, digamos, una serie como de ingenieros civiles pues, que estaban circulando en estas esferas, digamos, como pues de Bogotá. También hubo un interés de vincular a un naturalista, eh, eh, porque este esquema, ¿cierto? Como de la oficina de longitudes, va a seguir el mismo esquema que se realizó en la Comisión de Límites Colombo-Venezolana, ¿cierto? De principios del siglo XX. Y en esta, pues, hay no sé si varios de ustedes pueden conocer es cierto, como que las libretas y el trabajo de Santiago Cortés Sarmiento, que va a ser un naturalista, que va a ser el jefe de la oficina de longitudes, de la primera oficina de longitudes, pero que en estas expediciones lo que hace es también una serie, ¿cierto? Como que de acuarelas, unas descripciones en términos de los minerales, en términos, ¿cierto? Como de las estructuras también geológicas, pues como de los periodos también, ¿cierto? Como en ciertos segmentos, también un interés sobre describir ciertos ecosistemas, ciertos, eh, 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 también como que ciertas características como estos paisajes que no solamente estaban dadas desde, ¿cierto? Como de la flora y la fauna, sino también como de las condiciones atmosféricas particulares que se daban en cada uno de estos segmentos. En el caso, pues, como estos pasos por el Catatumbo, por la Guajira, que se dan en esta expedición. Entonces, digamos como que la figura del naturalista también eh, oficina, en la oficina de longitudes, pues tuvo como el interés también de no solamente observar para retratar, ¿cierto? Como puntos, líneas y polígonos, por decirlo así, sino también para hacer unas descripciones sobre esa historia natural o sobre esas relaciones geográficas, digamos, que se iban observando. Pero esto no se lleva, digamos, como que a buen término. Entonces, esta figura del naturalista, digamos, no es nombrada desde un inicio, luego se anula esta figura. eh, entonces, sí, pero pues también como que pues con el tiempo la organización fue objeto pues de ampliación y reducción en el cargo pues de estos ingenieros, digamos, auxiliares al ingeniero jefe. Uno también, digamos, como que podría decir que estos ingenieros tuvieron como un protagonismo dentro de estos primeros gobiernos, pues porque estos personajes tenían muy buenos sueldos, digamos, en relación a en algunos casos ganaban mejor pues, digamos, que un mayor general de brigada que en este momento pues digamos lo que puede ser un general mayor, que en este momento solamente habían 3 en el país. Entonces, digamos como que esos ingenieros ganaban poco más, el ingeniero jefe mucho más. Y entonces eso también veía también, ¿cierto? Como que el cobijo que tuvo estos ingenieros o este proyecto en un principio en relación pues a estos primeros gobiernos, pues como pues, de lo que se conoce como eh, pues digamos como posteriores a la separación que es en parte también como este periodo de la hegemonía conservadora. Y la institución, pues como les contaba, ¿cierto? Como que se ubicó en el Palacio de San Carlos, entonces fue allí, pero también como en el Observatorio Astronómico Nacional, donde se planificó y organizó, digamos, el proyecto de mensura nacional que, pues, ¿cierto? Como que llevó a cabo digamos, en estos escritorios y en estos espacios fue donde se llevó a cabo pues, parte del procesamiento y el ensamblaje, información obtenida en campo y el ensamblaje pues, también de las mismas cartografías manuscritas que luego
se imprimirían tanto en el país como en Suiza. Eh, entonces, antes de iniciar estas, ¿cierto? Como que estas actividades de campo, pues el ministerio dio como unas consideraciones básicas, ¿cierto? Como de qué debería seguir cada levantamiento cartográfico, pues que fuera a alcanzar o a configurar, digamos, esta red astronómica nacional. Esta que les estoy mostrando fue la red astronómica, son los puntos de la red astronómica nacional que se construyeron para 1920. Esto lo que quiere decir, digamos, como en términos cuando se publica en 1920, no se publica en mapas, sino se publica en coordenadas, solamente son todos estos datos compilados en un libro. Entonces esto, aquí este fue más un ejercicio como de espacialización de todos estos puntos que son un poco más de 700 que fueron en su, pues en teoría, digamos, dentro de lo que digamos, de lo que van a enunciar los ingenieros, fueron todos, digamos, como tomados en campo, pero pues uno, digamos, como que indexando todos estos datos, pues se va a dar cuenta que no todos fueron tomados por los ingenieros, o sí fueron tomados, pero no necesariamente en el periodo de la Oficina de Longitudes, sino también en parte de la participación de las comisiones bilaterales de las comisiones mixtas en campo realizadas con Venezuela. Y en otros casos, no sé si me están escuchando bien. Sí, ahí estamos ¿Sí? escuchando. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, como continuando, entonces, eh, en algunos casos, como va a ser parte de la Piedra del Cucuy o este segmento también de lo que va a ser el Gran Baupés, eh, que son tomados a partir de los datos que conciliaron comisiones en la segunda, pues en 1859, eh, entre Venezuela y Brasil. Entonces esto es un poco como paradójico, pues porque se supone que esta es la red astronómica nacional. ¿Cierto? Digamos, esas son cosas que no se dicen dentro de la publicación de los datos, sino como que en la indexación de estos datos y otros datos, uno se da cuenta, digamos, como pues también del origen temporal ¿cierto? Como en la toma de estos datos. Pero esto es muy interesante porque, digamos, esto muestra en dónde estuvieron los ingenieros, ¿cierto? Entonces, ahora, más adelante voy a mostrar, digamos, como que estos recorridos que se dan, y entonces estos son este va a ser lo que ellos van a llamar el canevas, eso entendido como el esqueleto que va a soportar, ¿cierto? Eh, la construcción, pues, como del mismo mapa. Eh, y es una década que se va a levantar, digamos, ¿cierto? Como con ciertos rigores, con eh, participación en campo. Las expediciones en campo podrían tardar 9, 8, 6 meses, pues dependiendo, digamos, como de las rutas que se iban a implementar. Esta serie de puntos se levanta pues a lo largo, digamos, como de esta década, ¿cierto? Como desde 1910 hasta más o menos 1918, que es cuando se cierran las actividades en campo para después hacer como más actividades de escritorio para empezar a publicar esto del 18, ¿cierto? Como que al 20. Entonces, pues la legislación también que les comentaba hace un momento, pues a partir como estos decretos y estas resoluciones que despidió, ¿cierto? Como que el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, pues da como unas metodologías, cuáles son las metodologías que deben de seguir para mesurar el territorio y para establecer la red astronómica nacional. Entonces son como también lo explicaba atrás, son metodologías que toman publicaciones o estudios que está sacando el Observatorio Astronómico en el caso del método y el uso del instrumental, en el caso de cómo compilar ¿cierto? Como que la información tanto geográfica como de coordenadas como meteorológica, pensando en alturas y en temperaturas, a través de unas carteras de campo que se configuran
en estas comisiones de límites con Venezuela. Entonces, digamos como que esta comisión va a ser muy importante, pues porque va a ser como el pilar de esta red astronómica nacional, pero también va a ser el pilar en términos de experiencias, de métodos, de usos de carteras de campo, que es en donde se compila toda esta información, digamos, que se va registrando y cómo se va compilando. Entonces va a ser como una expedición muy importante para los procesos de fronterización del Estado, pues porque digamos como que a partir como de esa experiencia se construyen unas metodologías que se empiezan a implementar pues a lo largo de varias décadas del siglo XX. El objetivo también pues era como este esqueleto, ¿cierto? Como que mostrara parte de esta geografía nacional. Y en este sentido, pues digamos como que la red astronómica, digamos que uno la compara con la red geodésica nacional, ¿cierto? Como que uno puede decir, bueno, ¿qué tanto? Pues claro, digamos en términos como de precisión y todo eso, pues todo esto ya ha cambiado demasiado, pero a lo que voy es, en este caso, como son estas estaciones que continuamente están midiendo en la actualidad, digamos en términos geodésicos, estos eran como unos puntos que se marcaban, digamos, en cada una de las municipalidades, con ciertos accidentes geográficos, en zonas de frontera, en fin, que eran más como, en algunos casos se podían ser como hitos materializados, placas, en fin. Eh, pero a lo que voy es, claro, es donde también ¿cierto? ¿Dónde se encuentra esta materialidad o esta infraestructura de esa ingeniería geográfica que se está construyendo? Que básicamente, ¿cierto? Como que uno la puede ver como que asociada a, a estas zonas andinas, ¿cierto? Como a estos valles interandinos, al Caribe, y de manera, digamos, marginal en otros sectores, digamos, claro, aquí en la frontera con Venezuela va a tener un protagonismo que no se va a dar, digamos, en el caso de la Comisión Coreográfica. Y bueno, entonces desde el 1 de marzo de 1910 empiezan, luego de hacer todos estos ajustes, todos estos protocolos administrativos de los que estaba anunciando, comienzan a oficiarse estas expediciones, que bueno, pues van a ser alrededor de 8 expediciones que se realizan a lo largo, pues digamos, como de esta década, que van a permitir obtener, digamos, los insumos para confeccionar la carta nacional y las cartas departamentales del país. Eh, no solamente, pues aquí lo que estoy mostrando es como el recorrido, los recorridos que se dan. El recorrido en violeta es el recorrido que va a ser entre 1901 y 1902 la Comisión de Límites Colombo-Venezolana. La que está en amarillo va a ser la primera expedición que hace la oficina en 1910. Hay algo particular y si uno lo conecta también de con quienes pide, ¿cierto? Quien apoya este proyecto de ley, hay un interés también por reconocer lo que está sucediendo en la frontera con Panamá, pues porque básicamente esto sale, sigue la costa, pero va a estar muy, muy ligada ¿cierto? Como que a esta zona de frontera con Panamá, pues porque también había como un miedo porque los marines norteamericanos avanzaran hasta las riberas del río Atrato. Y esto también se daba como en un momento coyuntural donde habían unos proyectos también pues, de canalización del río Atrato con el Baudó, con el San Juan, con el Cupía. Entonces se dan cuenta aquí, estas líneas lo que están siguiendo es también estos, pues estas parte de estos cuerpos de agua, reconocer estos cuerpos de agua, pues también de cómo podría ser otras opciones de canalización, pero pues también reconociendo qué está pasando en la frontera, ¿no? Que esto va a ser como muy importante. Pues ahora más adelante también van a nombrar como qué es lo que se observaba a través como de estos recorridos. Y en 1911, pues lo que se hace es que se comienza por pues, la zona
de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes, y se va a ir hasta toda esta zona de frontera, que aquí va a haber otra comisión mixta en 1911. eh, y esto va a tener como un interés particular sobre el tema de los recursos naturales, que muchos de estos puntos, digamos, que están asociados como de la red, van a estar muy próximos o en las mismas, ¿cierto? Como en las mismas áreas de las concesiones Barco, de Virgilio Barco, porque es una zona también que a través, ¿cierto? Como estas conciliaciones de, digamos, como el laudo, va a tener, digamos, un interés geopolítico mayor en términos como de los recursos mineroenergéticos, ¿cierto? Como que se estaban ahora un poco explorando y explotando, pero también todo este tema, ¿cierto? Como ese gran sector, digamos, como agrario de la cuenca del Zulia, el Catatumbo, ¿cierto? Como el pues, que baja el río Catatumbo y la parte del río Zulia, pues que se estaba configurando también en Venezuela, lo que estaba haciendo que mucho del comercio, tanto de, ¿cierto? Como esta parte de este pues de norte de Santander, se estuviera ligando más a la infraestructura ferroviaria, pero también a sacar estos productos pues a través pues, de estos puertos que quedaban en el lago de Maracaibo. Y esto también traía, digamos, unos miedos en relación a, ¿cierto? Como que segmentaciones de otras partes como territoriales o avances en ciertos segmentos, eh, eh, pues en ciertos segmentos como de la frontera. Hay otros segmentos, digamos, como de la frontera que uno puede decir, bueno, porque no tuvieron el mismo interés en el caso de este segmento como, voy a señalar tal vez aquí, ¿cierto? Como en este segmento de lo que va a ser el Perijá, pues lo que es el Perijá, toda esta zona también como el Catatumbo, que son segmentos que en muchos casos dicen, pues digamos, del mismo mapa nacional que se realiza, que son zonas inexploradas, pero que también, ¿cierto? Como que no hay mucho interés en parte de las mismas comisiones, tanto colombianas o venezolanas, por hacer como unas delimitaciones, digamos, como muy precisas en estas zonas. Porque claro, son zonas de contrabando, son zonas donde grupos, digamos, como que étnicos, como los motilones, tenían, ¿cierto? Como mucho control territorial y pues claro, había unas disputas muy fuertes entre comerciantes y pesqueros, pues en relación con estas pues, zonas o riberas del Catatumbo, del río Catatumbo. Y en esta, claro, en este zona es toda esta zona de frontera de que pues con mucho control territorial también como de las comunidades guayú, pues que son zonas también como de contrabando, donde la territorialidad entre los estados, digamos, como que no está muy marcada. Entonces, eso también va a ser muy particular en cuáles son estas zonas, ¿cierto? Como que sí se definen más o se definen menos, ¿cierto? Que esto va a estar muy asociado también con las riquezas, pues como las riquezas naturales de esos espacios. Y bueno, estas son otra serie como de expediciones. Cada expedición pues se realiza en un año diferente. Pues, no las puedo anunciar todas, pues también porque estas son más como de interior. Pero pues son básicamente estas expediciones, digamos, las que realiza la oficina de longitudes. Y esta era como, ¿cierto? Como el mapa que se empieza a figurar o a prefigurar desde el momento en que la oficina de longitudes, digamos, como que empieza a funcionar en 1900, ¿cierto? Como entre 1910 hasta el 20 cuando publica. Entonces es una imagen también que empieza a asociarse en la publicidad, en cómo se empieza, ¿cierto? Como este mapa que nosotros vemos, pues como que lo observamos es como raro, ¿cierto? Como que esta cola está en la Amazonía, pues en estas segmentaciones, como, ¿cierto? Como del río, parte del río eh, eh, Caquetá, ¿cierto? Como Tumayo, también lo puede ver hacia abajo, como el Lapo, el Amazonas. Entonces, es una imagen, cierto, que a uno se le puede hacer bastante rara, pero que también haya un interés por empezarla a consolidar. Este es como el mapa
que publica la oficina, pues que finalmente publica la oficina de longitudes en 1920, pero que en realidad llega en 1922 al país, luego de todas esas comisiones que empezaron a, ¿cierto? Como a recoger una serie de información en campo. Y esto es muy interesante, bueno, este mapa pues, ya es la década de los 20, pero pues digamos como que muestra también cuáles son estas zonas eh, de amplia demografía, ¿cierto? Como relación del país, que también uno puede decir, claro, están muy asociadas también a esos lugares que se observan, a esos lugares que se retratan y que se levantan. Entonces, pues de esta manera es que se da inicio y pues forma uno de los proyectos científicos, pues en consideración particular más importantes como esta primera mitad del siglo XX, que pues que ha sido muy poco estudiado, pues porque uno muchas veces como que le hablan, ¿cierto? Como de la Comisión Geográfica, la Expedición Botánica, entonces hay como toda una literatura histórica, pero también hay toda una literatura de ficción, ¿cierto? Como que se ha construido, digamos, como que alrededor de estas dos comisiones, de estas dos expediciones, pues claro, una en el periodo colonial y otra pues ya del periodo como que republicano, pero que pues estas expediciones o este proyecto de la Oficina de Longitudes es un proyecto que tiene una riqueza visual en productos cartográficos, en descripciones geográficas, pues en estos recursos, digamos, visuales, una institución que, pues como que podríamos decir que representa la institucionalización del conocimiento cartográfico en Colombia y que es la base de la creación de varios institutos geográficos y geofísicos, como en el caso de el Instituto Geográfico Militar en el 35, que va a ser pues el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y esta institución, digamos, bueno, es una institución que con el tiempo se va a marginalizar también por las tecnologías, digamos, de levantamiento, que no va a lograr, digamos, levantar con fotografía aérea, eh, ni con otras tecnologías y técnicas que pues estaban entrando luego de la segunda mitad de la tercera y cuarta década, digamos, como el siglo XX. En el caso también, como muchos de los que participan, ¿cierto? Como de los ingenieros adjuntos, van a participar pues en la fundación de estas instituciones o de ingenieros de los institutos geofísicos, digamos, el Instituto Geofísico de los Andes, el de la Universidad Nacional, y también varias facultades de, de física, pues, de física y matemáticas en el país. Eh, Algo interesante es también, claro, es un poco como pensando en el instrumental que va a permitir, digamos, levantar todas estas comisiones que van a ir a frontera. Entonces aquí hay una serie pues, de instrumentos que están asociados a, bueno, digamos como que esta variedad también, pues, no podría decir de tareas que van a hacer estos ingenieros, pues va a demandar que estos ingenieros, digamos, como que en sus trabajos de campo, pues lleven una serie de equipos, ¿cierto? Como que aquí estoy mostrando como una serie como de los equipos instrumental, pero pues también en sus equipajes pues llevaban armas para la caza y la defensa, botiquines de medicamentos para tratar, digamos, las fiebres palúdicas, pues cuando iban en los pasos pues, de tierras bajas, bajas y medias, una cámara fotográfica, que esto también va a ser como muy interesante. Ya no se van a hacer, digamos, como pensando en acuarelas, sino son fotografías que van a tener como la intención de documentar el tránsito de estos lugares. Pues una serie como también de víveres perecederos, ¿cierto? Como equipajes personales, pues para todos estos meses, digamos, como de trabajo de campo. Entonces, pues además, ¿cierto? Como del instrumental de medición, pues como brújulas, eh, ¿cierto? Teodolitos, cadenas de medición,
eh, teodolitos astronómicos, cronómetros, eh, y también pues estos ipsómetros o barómetros, ¿cierto? Que eran para temas más como meteorológicos. Entonces toda esta serie pues como instrumentos, pues, ¿cierto? Como que demandaron de alguna u otra forma una importante, digamos, como una importante logística en la carga, que se va a realizar pues con el apoyo de caballos, mulas, bueyes, o en la espalda de los mismos ayudantes, pues dependiendo también como de las circunstancias y las exigencias, pues digamos, como de los caminos también que iban enfrentando. Y, y pues es todo, digamos, como que el recorrido también de qué es lo que se explora en muchos casos también, no en términos como determinísticas, pues como de determinismo geográfico, se van a ver influenciados no solamente por la geografía, pero sí digamos como que ciertas condiciones biogeográficas y sociales del país no van a permitir que ciertas áreas, digamos, como que no se exploren, pues porque no se contaba con, ¿cierto? Como que el presupuesto, el instrumental, todo ese instrumental no se compra solamente para la oficina de longitud, gran parte de este instrumental fue comprado para la Comisión de Límites con Venezuela de 1910 de 1900 a 1902, digamos como en esta franja pues, de estas comisiones en campos que se dan en 1900 y 1902, eh, que a medida, pues digamos, como de los años en funcionamiento, pues se van comprando otra serie instrumental. Y esto es muy particular, pues porque en Europa ya pues desde el siglo XIX se venía levantando las cartas nacionales con instrumental geodésico. Entonces, esta serie, digamos, como que la materialidad de los equipos también y el método de cómo se levanta la información también habla pues como esa pobreza material del país, como esa pobreza técnica, digamos, que tenían que enfrentar y pues presupuestal, digamos, que tenían que enfrentar estos ingenieros. Y entonces por eso que esto se levanta con instrumentos topográficos o astronómicos que eran mucho, mucho más baratos, digamos, que estos nuevos instrumentos geodésicos. Y creo que ya no me queda mucho tiempo. Más como para ir cerrando, pues mostrando también cómo esta serie de fotografías o observaciones que se van dando pues, a ciertas ciudades, en este caso, ¿cierto? Como que en las visitas de Ocaña, entonces también habían unas descripciones, ¿cierto? Como en un sentido amplio, digamos como que los informes se interesaron principalmente por inventariar y caracterizar la producción agraria, industrial y minera, pecuaria, en relación con el mercado de la ciudad y las infraestructuras que se conectaban. También reconocer la aptitud productiva de algunos ecosistemas naturales, como de bosques, páramos o sabanas, o a modo también de, de visibilizar las áreas susceptibles de colonización, digamos, agrícola o de explotación minera. Entonces, por ejemplo, en estas expediciones también como que se dan a norte de Santander, eh, hay un interés, ¿cierto? Como por reconocer esta producción agraria y pecuaria, identificando, ¿cierto? Como los cultivos de legumbres, de frutas, de tubérculos, ¿cierto? De forrajes, o sea, pensando para, ¿cierto? Como piques, para cosas más textiles o pastos para ganadería, temas también como de cereales, ¿cierto? Donde está el arroz, el maíz, el trigo, eh, el tema también qué tipos de ganados cierto, como que en ciertas regiones hay, si son vacunos, lanares, caballares, caprinos, apícolas, bueno, en fin. Entonces hay como un interés por, digamos, en estos apuntes que no son solamente técnicos de las coordenadas geográficas, solamente como en un principio o como el objetivo también de la ley, sino que también de valorar la importancia, pues también como de ciertas industrias o ciertas eh, eh, o, de cier- o de ciertos cultivos, como en el caso del café, la caña de azúcar, el plátano, para desarrollar, digamos, como unas industrias derivadas sobre esos procesos de transformación.
o en términos como de la actividad industrial o manufacturera, digamos, señalar actividades dedicadas a la elaboración, digamos, de alpargatas, cueros, lazos, mantas, en fin, ¿cierto? Como una serie también como esa industria, ¿cierto? También a que se estaba dedicando, fabricación de cervezas, cigarrillos, destilados, jabón, hielo, entonces eso también como de velas, eso también nos habla como de estas relaciones económicas regionales, entonces esas descripciones de alguna u otra forma también se van a convertir en lo que en los 30 y pues en los 20 ya se empezaba como a configurar como geografías económicas, ¿cierto? Como que son estas relaciones económicas sobre el territorio en términos como regionales y nacionales. También hubo un interés por entender a la ciudad en términos como de la higiene, ¿cierto? Pues digamos como que la higiene tiene un protagonismo muy relevante, digamos, como que en esta época, pero también el tema de la electricidad, entonces, ¿cierto? Como que la electricidad como alumbrado público, pero también la electricidad que está llegando a la industria. Y bueno, como para no ampliar también la conversación, pensando también como en cuáles son esos otros actores también con los que se van encontrando en esta serie, digamos, como de paisaje, en este caso que son los estoraques, ¿cierto? Como que son pues parte de lo que ahora es como parte de esta zona que queda como cerca de Belén, ¿cierto? Eh, entonces está la Cruz, que es ahora, que es como Obregón, creo. Eh, Otros segmentos que son, digamos, como que Trapiche, que algunos dicen, pues Trapiche ya no sea nada conocido, digamos, como en topónimo, pero esto también nos está hablando de unas, ¿cierto? Como una vida cotidiana que se empieza a construir en los caminos. Entonces estas digamos, Trapiche, más allá de una vereda o un municipio, son estancias donde todas estas mulas, ¿cierto? Que son las que están cargando toda esta serie de instrumentales y toda esta serie como de artículos que hacen parte de las comisiones que les estaba comentando, pues están llegando a unas posadas. Entonces, digamos, aquí también está hablando como de esa infraestructura que construyen los caminos, o esa vida cotidiana también, ¿cierto? Como que construyen los caminos. Entonces, las fotografías también permiten, digamos, como que ver en términos, pueden ser unas fuentes muy interesantes en términos, ¿cierto? Como antropológicos, sociológicos, en vida cotidiana, en términos ambientales, ¿cierto? Como que en este caso, estas zonas también como de páramo, como han cambiado, pues en términos, digamos, como que ambientales, en el caso del páramo de Tama, también el tema de la infraestructura que está comunicando a las poblaciones, hay un interés por inventariar y fotografiar los puentes del país y el tránsito, ¿cierto? Y las relaciones que están generando, digamos, esos puentes, o donde hace falta también cierta infraestructura, que en este caso, pues es el puente ahí como de la frontera, pues que ya no está, pues que es donde queda ahora eh, eh, hay la conexión con el estado de Táchira. Bueno, entonces esto ya como para cerrar, es como una serie más como de fotografías que se empiezan a dar en campo, a través de los ríos, ¿cierto? Como de estos campamentos, qué es lo que están observando, cómo también estas relaciones sobre la frontera no paran, digamos, solamente con la oficina y la oficina de longitudes va a seguir como apoyando y publicando estas tareas de fronterización, no asumiéndolas en todo caso, siempre, digamos, luego de los 30, eh, pero esto es lo que se va a ver mediado, pues porque van a llegar como otras tecnologías, en este caso que es una fotografía aérea que se toma pues de toda esta zona de frontera, también digamos pues que va a tener eh, eh, otras relaciones, ¿cierto? Y y otros sentidos también, digamos, de cómo la frontera se sigue midiendo, pues también a lo largo del tiempo, pues porque en muchos casos los meandros, ¿cierto? Como que van a generar islas, van a generar, digamos, como que otras problemáticas que no solamente se van a cerrar ahí, sino que van a tener como otras discusiones a lo largo del siglo XX. Eh, bueno, mil gracias eh, por escucharme y pues esto es
como un resumen de parte de, ¿cierto? Como de lo que va a ser este segundo o, o el ejercicio, digamos, en campo o la vida cotidiana también que van a tener estos ingenieros en el hacer de las fronteras. Muchas gracias, Anthony. Si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, puede escribirla a través del chat. De momento, yo tengo una pregunta y es, ¿qué recomendaciones metodológicas o de aproximación a las fuentes podrías darnos como para la gente que está iniciando aproximarse a la investigación sobre la historia de las fronteras o la historia de la frontera específica de Colombia y Venezuela, desde tu experiencia? Bueno, particularmente, algo, pues ahí también como lo dijo Sergio ahí en la presentación, yo no soy, digamos, historiador, entonces, cierto, como que no me he formado, pues precisamente, digamos, como en una base profesional en relación, cierto, como al oficio de la historia, pero pues, digamos, ha sido más un ejercicio, digamos, interdisciplinar desde la topografía, desde la geografía. Entonces, esto ha hecho que no solamente, eh, eh, bueno, en principio, digamos como que también en geografía no es muy común eso, de que el archivo, o sea, pensando la biblioteca, el Archivo General de la Nación o los centros de documentación sean espacios de campo para el geógrafo, pero así como no sé, como estos mismos ingenieros iban a la Biblioteca Nacional para reconstruir, ¿cierto? Como el esqueleto de estos mapas, pues también como en este oficio, también como hacer historia territorial o historia espacial, eh, eh, me he conectado con el ejercicio del archivo, eh, pero esto lo enuncio porque también la formación disciplinar en topografía me ha dado otras herramientas de leer documentos que no solamente con la formación, digamos, como historia, son fáciles de leer, digamos, como que las carteras de todos estos ingenieros. Porque toda esa serie de punticos que les estaba mostrando como de la red astronómica nacional, eh, pues a través como este aprendizaje de la topografía me permitieron como que traducir esta información en fuentes. Entonces, también como una recomendación en términos de fuentes, o sea, de cómo acceder también a las fuentes, más allá de decir, ¿cierto? Como que a cuáles centros de documentación, es que creo que es necesario en muchos casos también como formarse en otras lecturas, ¿cierto? Como en otras lecturas de esas fuentes, digamos, para, pues en términos, si a uno le interesa, pues también como estas expediciones geológicas, naturalistas, ¿cierto? Estas que son más geográficas, entonces eso también a uno le va a dar otra lectura de esas mismas fuentes que van a leer otros, pero pues que no van a poder, digamos, que traducir de manera fácil ciertos datos o entenderlos en algunos casos. Y lo otro es que pues también como de estar en diálogo pues como con muchas disciplinas de las, ¿cierto? Como de las ciencias humanas, o sea, pensando en que pues hay muchas formas de observar las fotografías que se van pues como construyendo a través como de otras metodologías, ¿cierto? Como en términos como estas miradas como de Panofsky o estas miradas desde, ¿cierto? Desde la historia de la cartografía que da Brian Hartley o todas estas, ¿cierto? Como eh, eh, teorías como que posteriores que me han permitido también como leer a través como de una serie de metodologías, digamos como que estas fuentes. Y en relación con la oficina de longitudes, también esto no es un trabajo, digamos, como que acabado, como que es cierto, como que esto es el trabajo de la oficina de longitudes y no hay más, sino es un trabajo más bien como inicial, que también otras personas han tocado parte del proyecto de la oficina de longitudes, desde la historia o desde la geografía o desde la historia de la ciencia, no en el mismo, ¿cierto? Como en el mismo volumen, como uno puede decir, como los trabajos de, no sé, de Nancy Applebaum o Efraín Sánchez, como con la comisión coreográfica, que se han sistematizado
más sus productos o que desde la historia del arte, como Verónica o Juanita, digamos, ¿cierto? Como que han, han estudiado parte como esta, pues de la historia del arte, ¿cierto? Como que se ha estudiado parte de estas fuentes, digamos, como de las acuarelas, pues las fuentes de la oficina, claro, van a tener una función, también pueden tener una función muy interesante en términos como de la historia del arte, pero también en términos como más desde la sociología, pues de la historia regional. Entonces, sino que hay algo particular y es que, claro, digamos, todas estas fuentes, pues hay parte de las fuentes que están en el Archivo General de la Nación, otras en la Biblioteca Nacional, otras en la Biblioteca del Instituto Geográfico, en parte de los archivos del Observatorio Astronómico y del Archivo Histórico de la Universidad Nacional, pues porque es una serie también como de relaciones que se van construyendo. Y está el archivo de la Cancillería y la biblioteca de la Cancillería, pero que en muchos casos es muy difícil, digamos, como consultar parte de esa información porque como lo que le ha sucedido a Perú es que estas fuentes como de frontera, ¿cierto? Como de los mapas nacionales, se han capturado en este tipo de archivos del Ministerio pues, de Defensa o en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se consideran como archivos de defensa nacional. Entonces, que eso hace también que se limite la búsqueda, que de alguna u otra forma eso explica también, digamos, porque no se estudia o no se ha estudiado tanto en el pasado, digamos, como que este tipo de institución. En estos que mencionas, en estos lugares, ¿están los archivos como tal de la oficina? En estos Eh, lugares que mencionaste. sí, 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 sí. O sea, está Ahí, disperso. sí, pues uno podría pensarse como en un proyecto digital, ¿cierto? Como de ensamblando la oficina de longitudes, pues porque ellos tienen unos trabajos, ¿cierto? Como manuscritos, que son los que hacen en campo, otras publicaciones que son como estas, ¿cierto? Como que las coordenadas de los departamentos o las cartas geográficas, digamos, la carta geográfica de Norte de Santander, la primera que se publica es la que está en la ficha, ¿cierto? En la pieza de divulgación de esta charla, pero pues esta, digamos, en particular esa de Norte Santander va a tener 3 ediciones a lo largo de la primera mitad del siglo XX y así va a suceder pues con otros departamentos, también con otras imágenes, pues con otros mapas más sobre las fronteras con Panamá, con Ecuador, con Venezuela, que va a publicar en los 40 el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues todavía bajo la tutela de Julio Garzón Nieto y el acompañamiento de Daniel Ortega, que son como estos dos ingenieros que estaban ahí, ahí acá. Entonces, claro, hay parte de esa información que está ahí que no necesariamente, digamos, toda está digitalizada y hay parte de las cartografías que se han digitalizado tanto en la Biblioteca Luis Ángel Arango, o sea, ahí en el proyecto de cartografías históricas, pueden explorar varias de los materiales de la oficina, en el proyecto de la mapoteca digital de la Biblioteca Nacional también otras, o en las mapotecas del Archivo General de la Nación. Pero, digamos, es como parte, ¿cierto? Como el material todavía hace falta digitalizar y, pues, de alguna u otra forma, digamos, como que ensamblar esta información. Correcto. Por acá tenemos en el chat una pregunta de Daniel. Dice, ¿esta comisión, o bueno, la oficina me imagino que se refiere, llegó a tener fines militares? Lo pregunto porque hay mapas de inicios del siglo XX, por ejemplo, los de Vergara y Velasco, que sí tenían estos propósitos, aunque no fuesen los únicos. Eh, digamos, esta va a ser información de Estado, ¿cierto? Entonces el Estado, eh, pues, pues haría, digamos, uso en fines militares, pues como con la información. Pero digamos como que no hubo un enfrentamiento en el caso ni, pues, con la información que se hace con Panamá o con Venezuela. Pero digamos como en las descripciones sí habían, lo que se decían, claro, ¿no?
como que los militares, pues más que los marines estadounidenses están cerca al Darién, entonces también como que las exploraciones están nutriendo de conocimiento al Estado, ¿cierto? No son solamente información de los ingenieros, sino una información, digamos, que le va a servir al gobierno en términos como defensa nacional. Pero digamos como que no están pensadas para el ejercicio, digamos, del teatro de la guerra, ¿cierto? Uno lo podría decir como más como un uso pragmático. ¿Cómo lo pueden dar, digamos, las cartas militares que se empiezan o el proyecto de carta militar nacional que se hace eh, luego de 1912 por el Estado Mayor, por un cuerpo de cartógrafos, que solamente se hacen en algunas ciudades, no se levantan, digamos, como de todo el país, pues porque es un proyecto monumental, pues porque era un proyecto como levantar el país a una escala 1 a 20.000 y pues pensando luego de 100 años, ¿cierto? O luego de más de 100 años, en la actualidad no todo el país está levantado, digamos, como a escala topográfica, digamos, a cierta escala topográfica. Entonces es como muy difícil también, digamos, como que estos proyectos nacionales. Pero en el caso de, digamos, la guerra colombo-peruana, en el 32, lo que va a hacer es que le va a quitar el protagonismo civil a la oficina o el conocimiento civil geográfico a los ingenieros de alguna u otra forma y se lo va a volver a dar a los militares con la fundación del Instituto Geográfico Militar, que en realidad parte de los funcionarios de la oficina, como Belisario Ruiz Wilches, Tomás Aparicio, son los personajes que fundan el, eh, el Instituto Geográfico, pues con el apoyo de los militares. Eh, pero claro, los militares en el marco de la guerra pues habían comprado aviones, ¿cierto? Pues habían estado en campo en estas zonas pues, del Caquetá, del Putumayo, de la Amazonía, pues esto permitió que toda esta zona, digamos, como que amazónica, eh, tuviera como otra renovación en la publicación de la Carta Geográfica de la Oficina de Longitudes, digamos, del 39. Entonces, como que los usos, ¿cierto? Como para fines militares van a estar ahí latentes y también hay una conversación entre estos ingenieros pues como con los ingenieros militares, pues porque como lo enunciaba esta red astronómica, que era este esqueleto, pues también la idea era que se eclipsara con la Carta Militar Nacional. Sí, entiendo. O sea, como que no era tan directo, pero estaba presente de todas formas. Sí, Dice exacto. Daniel que gracias, que muchas gracias por la respuesta. Acá tenemos en el chat otra pregunta, esta vez creo que es un poco como más actual, no es tanto como sobre esa época, pero pregunta Yanis, en el análisis del estudio de frontera, hasta este momento, ¿qué sistemas de coordenadas son los más utilizados? Y menciona un par que, pues no sé bien cómo pronunciar, pero hay uno que es Mangas-Sirgas, otro que es Gauss-Kruger. No sé si tienes conocimiento sobre Sí, estas. pues digamos, pensando en el análisis o estudio de frontera, yo creo que todo depende, ¿cierto? Porque pues está el sistema, bueno, digamos como que estos datos matemáticos, igual mi interés no es mostrar, ¿cierto? Como que la oficina de longitudes fue más precisa que la comisión coreográfica o el Instituto Geográfico Militar fue más preciso que la oficina de longitudes o el Instituto Geográfico Agustín Covas es más preciso que todos ellos, ¿cierto? Sino como que hay unas intenciones políticas sobre el espacio que están mediadas sobre ciertos actores y que estos patrones matemáticos o estos usos, ¿cierto? Como, como de la ciencia cartográfica también tienen unos fines políticos. Entonces, un caso es que el mapa nacional de la Oficina de Longitudes va a utilizar una proyección sinusoidal. Y eso ese tipo de proyecciones son muy comunes en las zonas que están próximas al Ecuador, pues porque hace que las distorsiones sobre las áreas del espacio, digamos, no se reduzcan como lo puede generar esta proyección Mercator que todos vemos en Google Maps, ¿cierto? Que era muy común a lo largo
o que estuvo muy presente desde el siglo XIX, desde el siglo XVI hasta ahora. Y en otro caso, pues la oficina de longitud es como meridiano de origen, ¿cierto? Como donde se cuenta el cero del espacio, o sea, la línea rectora del espacio geográfico nacional va a ser el Observatorio Astronómico de Bogotá, que es donde va a pasar el meridiano de Bogotá. Esto lo van a hacer también Caracas, Washington, pero finalmente por términos de navegación, pues va a quedar el meridiano de Greenwich. Pero entonces digamos como que esto va bien también como estas decisiones políticas y nacionalistas, digamos, sobre el espacio. Entonces es más como de cómo se analizan esos, ¿cierto? Como que esos elementos, pues porque aquí vos nombras, ¿cierto? Como a este sistema WGS84, que es cierto, como este World, ¿cierto? Como que, ¿cierto? Como pues como ¿cierto? Como este sistema geodésico del mundo, ¿cierto? Como World Geodesic System, que hace parte de esta, que se publica también, ¿cierto? Como que en el 84, que hace parte también, pues que está enmarcado también como estos avances de pues estadounidenses en el marco de la Guerra Fría también, de posicionar pues en estas carreras, ¿cierto? Como en términos de estos satélites artificiales que se estaban lanzando y que se estaban sacando, pero también de un sistema común de coordenadas, pues que todos los países estaban adaptando a unos sistemas como particulares. Entonces también depende del fin. Claro, hay un fin en los 80 que es sacar este sistema, pero después las petroleras a lo largo ¿cierto? Como pues en los 90 van a hacer como, van a desarrollar los sistemas de información geográfica que después se van a volver más populares de uso común, pero esto va a hacer que ciertos patrones de medición, digamos, como que se anclen para medir circunstancias, digamos, como que globales, o en algunos casos van a haber patrones o sistemas de coordenadas para circunstancias nacionales, como va a ser, no sé, el caso de Magna Sirgas, en el caso de, pues como de Colombia, que está anclado a un sistema más regional. Entonces, pues son decisiones que van, ¿cierto? Como que van a tener unos intereses técnicos, pero también que van a tener unos intereses políticos de por qué se escoge. Entonces, yo particularmente, digamos, como que lo veo así. No sé si, ¿cierto? Como que si contesto directamente a la cuestión que está preguntando, eh, o no sé si amplías la pregunta nuevo para ser más concreto, tal vez. Pues no sé si quedó aclarar la pregunta. En todo caso, se me hace muy interesante como pues eso que mencionas sobre el uso, o sea, bajo ciertos sistemas detrás también hay como unas decisiones, intereses y demás. Y que creo que tiene mucha relación con lo que nos has expuesto a lo largo pues de toda la conferencia, que es como, por un lado, este interés como científico de la oficina, pero por otro lado, bajo en qué puntos nos centramos, en qué locaciones específicas, eso está muy mediado también pues por los intereses que ya mencionaste, en muchos casos económicos y políticos y etcétera. Como que esa dualidad está presente como todo el tiempo, ¿no? Entre el interés científico o técnico y pues los intereses económicos, políticos, etcétera. Sí, Eh, sí. sí, dime. No, hay también como una pues como la pregunta, eh, ¿cierto? Como que habla sobre el abandono de los mojones Sí, fronterizos. eso te iba a decir que Entonces, teníamos esa claro, otra pregunta. uno podría pensarse que hay un patrimonio hay un patrimonio, digamos, no declarado o no valorado sobre los efectos de la ingeniería geográfica en el país, ¿cierto? Digamos, muchos de estos hitos que se construyeron en estas décadas o en el paso de la oficina, que pueden ser hitos materializados, ¿cierto? Como pilotes o placas de latón, de cobre, que pueden estar en las ciudades. Es como un patrimonio que hace parte como estas apuestas de ingeniería geográfica
pues que uno los puede entender como un patrimonio material también, que habla sobre estos proyectos nacionales de agrimensura o de mesura del pues, el territorio nacional, que tal vez no se les ha dado como ese reconocimiento patrimonial, sino más bien se les ha dado un reconocimiento como un hito de precisión. Entonces, claro, muchos de estos, pues como los instrumentos han cambiado y hay instrumentos mucho más sofisticados en la actualidad y más precisos, hacen que ciertos hitos, cierto, como que sean relevados, pues porque en realidad como que no era este lugar. Claro, hay otros sitios que se materializan y que pues también puede haber abandono pues en ciertas zonas del estado, o que las condiciones también atmosféricas, en el caso de la Amazonía, conozco un par, pues cierto, como que las lluvias y eso hace que se vayan deteriorando, pero creo que hay como doble vía, pero hay unos hitos que son los hitos que en la actualidad, digamos, como que son la materialidad o la evidencia de esos puntos de hasta dónde van las fronteras, pero también hay otra infraestructura, otra materialidad que ha quedado en el olvido y que uno la podría leer como un patrimonio de la ingeniería geográfica colombiana. Anthony, para dar cierre, muchas gracias por esta conferencia y a los asistentes también muchas gracias por su participación muy activa. Los invitamos a visitar nuestro centro de documentación regional que trata también sobre temas de frontera y consultar pues los diferentes archivos que tenemos acá disponibles sobre estos temas. Nuestro ciclo de conferencias, que está dedicado justamente a reflexionar sobre las fronteras en la historia de Colombia, va a continuar el próximo mes de mayo. La próxima sesión será Circulación de efectos de Castilla entre Maracaibo y la provincia de Pamplona, a cargo del profesor Jason Bedoya. Esto será el próximo 9 de mayo, un poco más tarde que nuestro horario que hemos tenido habitualmente, será a las 5:30 de la tarde.